Humilló a su esposa embarazada frente a su amante. Pero no contaba con lo que ocurriría en la audiencia. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del apartamento en la Condesa. Elena Vega, de 32 años y con 6 meses de embarazo, observaba su reflejo mientras acariciaba su vientre. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban tristeza y ansiedad. ¿Otra vez llegará tarde?, se preguntó mientras escuchaba el goteo del lavabo que Ernesto había prometido arreglar hace semanas. Su esposo, Ernesto Domínguez, abogado corporativo de prestigio, había cambiado drásticamente desde que ella le había dado la noticia del embarazo. El departamento que una vez había sido su refugio ahora se sentía como una jaula dorada. Las fotografías de su boda parecían pertenecer a otra vida. Desde hace 6 meses, Ernesto se había vuelto distante y sus llegadas tardías eran la norma. Elena terminó de arreglarse para la cena de gala del bufete de abogados. A pesar de su embarazo, eligió un elegante vestido azul marino. Su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, su mejor amiga. ¿Cómo estás, amiga? ¿Lista para la gran noche? Supongo que sí, respondió Elena con un suspiro. Aunque no sé si Ernesto llegará a tiempo. Elena, tienes que hablar con él. No puedes seguir así, especialmente ahora que estás embarazada. El estrés no es bueno para el bebé. Lo sé. Es solo que, cada vez que intento hablar con él, me evade o dice que está muy ocupado con el caso Mendoza. Ese caso se ha convertido en su excusa para todo. El famoso caso Mendoza. ¿Realmente crees que ha estado trabajando todo este tiempo? La pregunta quedó flotando en el aire. Elena había evitado hacerse esa pregunta, pero las señales estaban ahí, los mensajes ocultos, las llamadas privadas, los perfumes desconocidos en su ropa. No lo sé, Lucía, admitió finalmente. Pero esta noche voy a enfrentarlo. Merezco saber la verdad. Estoy aquí para lo que necesites. Si quieres, puedo pasar por ti. Gracias, pero prefiero esperar a Ernesto. Necesito que tengamos un momento a solas. El reloj marcaba las 7 cuando Ernesto llegó. A sus 35 años, era la personificación del éxito, alto, atlético, con un rostro de facciones definidas. Sin embargo, sus ojos, que una vez la habían mirado con adoración, ahora parecían distantes. «Estás hermosa», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Lista? No podemos llegar tarde. Esta noche es crucial para mi carrera. El trayecto en automóvil fue tenso, con Ernesto absorto en su teléfono. ¿Con quién hablas?, se atrevió finalmente a preguntar. Con Javier, sobre los últimos detalles del caso. Hay mucho en juego, Elena. Siempre hay mucho en juego con tus casos. Pero nosotros también necesitamos que estés presente. Tu hijo necesita un padre que esté ahí. No empecemos con esto ahora. Esta noche es importante. No la arruines con tus escenas de celos infundados. ¿Infundados? Hace meses que apenas te veo. Llegas tarde, sales temprano, y cuando estás en casa, es como si tu mente estuviera en otro lugar. ¿Realmente esperas que crea que todo es por trabajo? Créelo o no, eso es problema tuyo. Ahora, por favor, compórtate como se espera de la esposa de un futuro socio. El salón del hotel era impresionante. Elena se sentía fuera de lugar, notando las miradas discretas pero curiosas de algunos asistentes. Elena, querida. La voz de Sofía Mendoza, esposa del socio principal, la sacó de sus pensamientos. Y mira ese vientre. ¿Cuánto te falta? 3 meses. Estamos muy ilusionados. Deben estar emocionados. ¿Ya saben si será niño o niña? Una niña. La llamaremos Valentina, como mi abuela. Hermoso nombre. Cuando Sofía se alejó, Ernesto tomó el brazo de Elena. Te agradecería que no hicieras planes sobre nuestra hija sin consultarme. No hemos acordado ningún nombre todavía. Qué curioso. Cuando hablamos del nombre hace un mes, dijiste que te daba igual, que decidiera yo. Es la primera vez en semanas que muestras algún interés en tu hija.
Fueron interrumpidos por Luis Arteaga, el socio principal del bufete, quien elogió la estrategia de Ernesto en el caso Mendoza y preguntó a Elena sobre su embarazo. Muy orgullosa, aunque últimamente apenas lo veo. El caso Mendoza parece consumir todo su tiempo. Luis rió con complicidad. Así es la vida del abogado, me temo. Mi esposa podría contarte algunas historias al respecto. Pero vale la pena, ¿no es así, Ernesto? Sin duda, afirmó Ernesto, evitando la mirada de Elena. Ernesto se alejó, dejando a Elena sola con la excusa de saludar a unos clientes. Te traje un agua, la voz de Lucía la sobresaltó. No sé qué haría sin ti. ¿Cómo va la noche? Como era de esperarse. Ernesto está en su elemento, y yo soy solo un accesorio conveniente. No te menosprecies así. Eres mucho más que eso. Un movimiento en la entrada captó su atención. Una mujer alta y elegante, de cabello rubio y vestido rojo ceñido, acababa de entrar. ¿Quién es ella? Claudia Montero. La nueva abogada. Dicen que es brillante, aunque yo diría que es más bien estratégica. Elena observó cómo Claudia saludaba a varios presentes con naturalidad. Cuando sus ojos se posaron en Ernesto, una sonrisa íntima apareció en sus labios. En ese momento, todas las piezas encajaron. Las llegadas tarde, los mensajes secretos, la distancia emocional. Todo tenía sentido ahora. Necesito aire, murmuró Elena, dirigiéndose hacia el balcón. El aire fresco le dio un momentáneo alivio. Sintió una patadita de su bebé, como recordándole que no estaba sola. No deberías estar aquí afuera con este frío, la voz de Ernesto la sorprendió. Podrías enfermarte. ¿Ahora te preocupas por mi salud? ¡Qué considerado! Elena, no empieces. Ya hablamos de esto. No, Ernesto. Tú evitaste hablar de esto. Pero ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Vi cómo mirabas a Claudia. No sé de qué hablas. Claudia es una colega. Por favor, no me insultes. Te conozco desde hace 8 años. Sé cuando mientes. Ernesto guardó silencio, como calculando su siguiente movimiento. ¿Qué quieres que te diga, Elena? ¿Que las cosas no han sido lo mismo desde que quedaste embarazada? ¿Que ya no me siento atraído hacia ti como antes? Cada palabra fue como una puñalada para Elena. ¿Así que es eso? ¿Te has cansado de mí porque estoy embarazada? ¿De tu hija? No es solo eso. Es todo. La vida que llevamos, la que vamos a llevar. No estoy seguro de estar listo para ser padre, para renunciar a mi libertad, a mi carrera. ¿Tu carrera? ¿Crees que acostarte con una colega va a impulsar tu carrera? No sabes de lo que hablas. Claudia me entiende, entiende la presión bajo la que estoy. Y yo no, ¿verdad? Yo que dejé mi propia carrera para apoyarte, que llevo a tu hija en mi vientre, yo no te entiendo. Fueron interrumpidos por la llegada de Claudia al balcón. Ah, aquí estás, Ernesto. Oh, disculpen, no quería interrumpir. No interrumpes nada. Elena y yo solo estábamos tomando un poco de aire. Luis te está buscando. Quiere presentarte al juez Morales. Dice que es importante. Gracias, Claudia. Dile que voy enseguida. Tras la partida de Claudia, Ernesto se volvió hacia Elena. Debo irme. Hablaremos de esto en casa, ¿de acuerdo? No hay nada más que hablar. Todo está perfectamente claro ahora. Lo siento, Elena. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Después de regresar al salón, Elena buscó a Lucía. Tenías razón. Ernesto, él y Claudia. Lucía la envolvió en un abrazo. Vámonos de aquí. No tienes por qué soportar esto. Mientras se dirigían hacia la salida, la mirada de Elena se cruzó con la de Ernesto, quien conversaba con Luis, Claudia y el juez Morales. Por un instante, Ernesto pareció mostrar arrepentimiento, pero rápidamente volvió a su conversación. Algo se quebró dentro de Elena. Se detuvo en seco. ¿Qué ocurre?
No voy a huir. No voy a permitir que me hagas sentir como si yo fuera la que debería avergonzarse. Con paso decidido, Elena se dirigió hacia el grupo. Disculpen la interrupción. Ernesto, necesito hablar contigo. Ahora. Elena, estamos en medio de una conversación importante. ¿Puede esperar? No, no puede esperar. A menos que prefieras que hablemos de tu relación con Claudia aquí, frente a todos. El rostro de Ernesto palideció. Luis y el juez intercambiaron miradas incómodas. Elena, por favor. No hagas una escena. ¿Una escena? ¿Te preocupa que haga una escena? Deberías haberte preocupado antes de humillar a tu esposa embarazada engañándola con una colega. Luis se aclaró la garganta. Creo que deberíamos darles privacidad. Claudia intentó seguirlos, pero Elena la detuvo con una mirada. No, Claudia. Quédate. Esto te concierne también. Ernesto tomó a Elena del brazo. Estás haciendo el ridículo. Estás arruinando mi carrera. ¿Tu carrera? ¿Eso es todo lo que te importa? ¿Qué hay de nuestra familia, de tu hija? Claudia intentó intervenir. Elena, creo que estás malinterpretando las cosas. Ernesto y yo solo somos colegas. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no veo cómo lo miras, cómo él te mira a ti? ¿Crees que no sé que es tu perfume el que huelo en su ropa? Ernesto, viendo que ya no podía mantener la farsa, adoptó una nueva estrategia. Esto es ridículo. Elena, estás alterada por las hormonas del embarazo. No sabes lo que dices. Elena sacó su teléfono del bolso. ¿Hormonas del embarazo, Ernesto? También fueron las hormonas las que me hicieron instalar una aplicación para ver tus mensajes después de meses sospechando que me engañabas. Sostuvo el teléfono frente a él, mostrándole las capturas de pantalla de conversaciones íntimas entre él y Claudia. O quizás fueron las hormonas las que me llevaron a contratar a un investigador privado que lo siguió hasta ese hotel en Polanco donde han estado encontrándose los últimos 3 meses. No hagas esto, Elena. Piensa en nuestra hija. Es exactamente en ella en quien estoy pensando. En ella y en el ejemplo que quiero darle. No voy a enseñarle que debe aceptar humillaciones o mentiras de nadie, ni siquiera de su padre. Elena se dio la vuelta dispuesta a marcharse, pero Ernesto la tomó del brazo con fuerza. No he terminado de hablar contigo. Pero yo sí he terminado contigo. Espera la visita de mi abogado. Quiero el divorcio. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, Claudia habló. Ernesto, déjala ir. Ya has causado suficiente daño. Tú no te metas en esto, espetó Ernesto. Has hecho suficiente. No, Ernesto, intervino Luis. Creo que la señora Vega tiene razón. Esta conversación debe continuar en privado. Esto no ha terminado, murmuró Ernesto entre dientes. Te arrepentirás de esto. Ya me arrepiento. De haber desperdiciado 8 años de mi vida con alguien que nunca supo valorarme. Con la frente en alto, Elena se marchó acompañada por Lucía. Estoy muy orgullosa de ti. Mostraste más dignidad de la que él jamás tendrá. Esa noche, Elena tomó la primera de muchas decisiones difíciles, llamó a Martín Saldaña, un respetado abogado de familia, conocido por su ética intachable. ¿Martín? Soy Elena Vega. Necesito tu ayuda. Quiero divorciarme de Ernesto Domínguez y presiento que no será un proceso amistoso. Estoy aquí para ti, Elena. Mañana a primera hora en mi despacho. Prepárate, porque conociendo a Ernesto, esto será una guerra. Lo sé. Y estoy lista para luchar. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Ernesto no regresó al departamento, lo cual fue tanto un alivio como una confirmación dolorosa de que su matrimonio había terminado. La primera reunión con Martín Saldaña resultó intensa. Su despacho, ubicado en la colonia Roma, era un espacio elegante pero acogedor, muy diferente al imponente bufete donde trabajaba Ernesto. Necesito que me cuentes todo, Elena.
Y cuando digo todo, me refiero absolutamente a todo. Durante las siguientes 2 horas, Elena desenterró recuerdos y situaciones que había normalizado, como Ernesto la había aislado de algunos amigos, cómo cuestionaba sus decisiones profesionales hasta que ella misma comenzó a dudar de su capacidad, cómo la hacía sentir culpable por querer tener un hijo. Y cuando finalmente accedió y quedé embarazada, todo cambió. Es como si la noticia hubiera activado un interruptor en él. Elena entregó a Martín una memoria USB con pruebas, mensajes, fotos del investigador privado, grabaciones de discusiones y documentos financieros. ¿Qué es este documento? Parece un estado de cuenta bancario, pero no reconozco el banco. Es una cuenta en Islas Caimán. La descubrí por accidente hace unos meses. Creo que está desviando dinero allí para ocultarlo de mí, y posiblemente también de Hacienda. ¿Tienes idea de cuánto dinero hay en esa cuenta? Poco más de 2 millones de dólares. Dinero que nunca mencionó, a pesar de que siempre me decía que debíamos ser cuidadosos con nuestros gastos. Voy a ser completamente honesto contigo. Lo que tenemos aquí es suficiente no solo para asegurar un divorcio favorable para ti, sino potencialmente para iniciar acciones legales contra Ernesto por evasión fiscal. No quiero venganza, Martín. Solo quiero lo que es justo para mi hija y para mí. Lo entiendo. Pero necesito que comprendas algo, Ernesto no compartirá tu sentido de justicia. Intentará utilizar todos los recursos a su alcance para minimizar lo que te corresponde y, posiblemente, para cuestionar tu capacidad como madre. ¿Cuestionar mi capacidad como madre? Si ni siquiera ha nacido nuestra hija. Eso no importará para él. Se trata de control, Elena. Ernesto ha perdido el control de la narrativa desde la noche de la gala. Su reputación está en juego, y hombres como él tienden a reaccionar de manera agresiva cuando se sienten acorralados. ¿Qué sugieres que hagamos, entonces? Primero, vamos a asegurar tu posición. Solicitaremos medidas cautelares de protección económica. Después, presentaremos la demanda de divorcio por causal de infidelidad, con todas las pruebas que tenemos. En cuanto a la cuenta en Islas Caimán, por ahora, mantendremos esa información en reserva. Es nuestra carta fuerte. Esa noche, Ernesto llamó desde un número desconocido. Elena. Creo que debemos hablar como adultos sobre nuestra situación. Lo que pasó en la gala fue, desafortunado, pero podemos manejar esto de manera civilizada. Estoy de acuerdo. Ya he contratado a un abogado. Toda comunicación puede ser a través de él. ¿Un abogado? ¿Tan rápido? ¿Quién es? Martín Saldaña. Saldaña. Interesante elección. Bastante agresivo para alguien que dice no querer complicaciones. No dije que no quisiera complicaciones. Dije que quería manejar esto civilizadamente. Y para eso necesito a alguien que defienda mis intereses. Elena, no necesitamos llegar a esto. Podemos resolverlo entre nosotros, sin involucrar a terceros. Lo siento, pero no confío en que eso sea lo mejor. Prefiero que nuestros abogados manejen los detalles. ¿No confías en mí? Después de 8 años juntos, ¿realmente crees que intentaría perjudicarte? Después de 8 años juntos, nunca pensé que me engañarías con una colega mientras estaba embarazada de tu hija. Así que sí, disculpa si mi confianza en ti está un poco erosionada. Estás siendo irracional, Elena. Lo que ocurrió con Claudia fue un error. Un momento de debilidad que lamento profundamente. Tú lo destruiste, Ernesto. Cuando decidiste serme infiel, cuando decidiste mentirme día tras día, cuando decidiste humillarme. Nuestra hija. ¿Has pensado en cómo le afectará crecer sin su padre? He pensado en cómo le afectaría crecer con un padre que no respeta a su madre. Y he decidido que merece algo mejor que eso. ¿Algo mejor? ¿Cómo qué? ¿Una madre soltera sin ingresos estables? ¿Un apartamento que no podrás mantener sin mi apoyo? No te preocupes por mis ingresos o mi capacidad para mantener a nuestra hija. Me las arreglaré. Por supuesto que te las arreglarás.
con la generosa pensión alimenticia que seguramente estás esperando que te dé. Pero, ¿qué pasará cuando el dinero se acabe? ¿Cuándo te des cuenta de que tu carrera como psicóloga ya no existe porque decidiste abandonarla? Eres un abogado brillante, Ernesto. Pero un pésimo ser humano. Y esta conversación ha terminado. Cualquier otra comunicación será a través de nuestros abogados. Vas a arrepentirte de esto, Elena. Te lo prometo. Elena comenzó a buscar trabajo, no porque necesitara el dinero inmediatamente, sino porque necesitaba recuperar su independencia. Su antigua supervisora, la doctora Gómez, le ofreció un puesto como psicóloga infantil a tiempo parcial. Siempre fuiste una de mis estudiantes más prometedoras, Elena. Y el campo necesita más profesionales como tú. Lucía llamó una noche, claramente alterada. Elena, no quiero alarmarte, pero Cecilia, de Recursos Humanos del bufete, me ha dicho que Ernesto está difundiendo rumores sobre ti. Está insinuando que tienes problemas emocionales y que tu escena en la gala fue solo la punta del iceberg. Es su estrategia. Está construyendo una narrativa donde yo soy la inestable, la que no está preparada para ser madre. Martín sugirió que Elena se sometiera a una evaluación psicológica independiente que confirmó su estabilidad emocional y su capacidad para el cuidado maternal. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora, cuando Ernesto intente cuestionar tu estabilidad, tendremos un documento profesional e imparcial que demuestre lo contrario. ¿Cuándo crees que será la primera audiencia? El juez Velasco tomará el caso y ha programado la audiencia para el próximo mes. Es poco tiempo, pero parece que tu caso ha captado su interés particular. ¿El juez Velasco? ¿No es eso un problema? Él conoce a Ernesto profesionalmente. Precisamente por eso creo que es una buena noticia. Velasco tiene fama de ser extremadamente estricto con la ética profesional. Si percibe que Ernesto está intentando manipular el proceso, será implacable. Esa tarde, Elena encontró la puerta del departamento entreabierta. Con el corazón acelerado, entró con cautela y encontró a Ernesto sentado en el sofá. ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo entraste? Es mi casa también, Elena. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú. En cuanto a cómo entré, usé mis llaves. Esto es invasión de propiedad. Voy a llamar a la policía. Adelante. Explícales cómo es invasión de propiedad que un hombre entre a su propia casa, donde está legalmente casado con la mujer que vive ahí. ¿Qué quieres, Ernesto? Como dije, es mi casa. Y hasta que un juez dictamine lo contrario, tengo derecho a vivir aquí. Así que he decidido volver. No puedes hacer esto. No después de lo que pasó. ¿De qué, Elena? ¿Después de que me humillaras públicamente? ¿Después de que potencialmente arruinaras mi carrera? ¿Después de que contrataras a Martín Saldaña, conocido por destrozar a los esposos en los divorcios? Si crees que esto me asusta o me hará cambiar de opinión, estás muy equivocado. Solo estás demostrando exactamente el tipo de persona que eres. Ernesto la estudió un momento antes de soltar una risa seca. Siempre tan valiente, ¿verdad, Elena? Tan correcta, tan superior moralmente. Veremos cuánto dura esa valentía cuando comiences a sentir el peso real de lo que has iniciado. Siguiendo el consejo de Martín, Elena activó la grabadora de su teléfono cada vez que tenía que salir de su habitación y se encontraba con Ernesto, documentando sus intentos de provocación y acoso psicológico. La situación alcanzó un punto crítico cuando Elena encontró a Ernesto reorganizando la habitación del bebé. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo espacio. Esta habitación es demasiado pequeña para todas estas cosas. No tienes derecho a tocar nada aquí. Yo preparé esta habitación, yo elegí cada cosa con cuidado. Tengo tanto derecho como tú. Es mi hija también, ¿recuerdas? Nunca he negado que sea tu hija. Lo que niego es tu repentino interés en ella. ¿Cómo te atreves? He estado trabajando día y noche para asegurar nuestro futuro, el futuro de nuestra hija. ¿Trabajando día y noche? ¿Es así como llamas a acostarte con Claudia? Cuidado, Elena. Estás pisando terreno peligroso.
No, Ernesto. Tú eres quien está en terreno peligroso. Has entrado a mi casa sin permiso, has invadido el espacio de nuestra hija y ahora intentas intimidarme. Esto se acabó. Elena sacó su teléfono y llamó a la policía. ¿Me has estado grabando? Vienen en camino. Te sugiero que te lleves tus cosas y te marches antes de que lleguen. Esto no ha terminado. Has cometido un grave error, Elena. Y lo pagarás. El único error que cometí fue confiar en ti. Y ya estoy pagando por ello. Pero no permitiré que sigas haciéndome daño, ni a mí ni a nuestra hija. Ernesto se marchó, pero no sin una última advertencia: la audiencia es en 3 semanas. Prepárate para lo peor, porque pienso usar todo lo que tengo contra ti. Esa noche, Elena recibió un mensaje de Martín: acabo de hablar con el juez Velasco. Después de escuchar sobre el incidente de hoy, ha adelantado la audiencia para la próxima semana y ha emitido una orden de restricción temporal contra Ernesto. Estamos avanzando, Elena. Mantente fuerte. El mensaje trajo lágrimas de alivio a sus ojos, pero también sabía que Ernesto, humillado y furioso, utilizaría todos los recursos a su alcance para destruirla en la audiencia. Una tarde antes de la audiencia, Elena recibió una llamada inesperada de Claudia Montero. Necesito hablar contigo. Es importante. No creo que tengamos nada de qué hablar, Claudia. Por favor, escúchame. No estoy llamando como lo que sea que Ernesto y yo fuimos. Estoy llamando porque creo que debes saber algo antes de la audiencia. Se encontraron en un café. Claudia llegó visiblemente nerviosa. Ernesto va a presentar evidencia falsificada mañana en la audiencia. Ha estado preparándola durante semanas. Informes médicos alterados, conversaciones manipuladas, incluso ha pagado a personas para que testifiquen contra ti. ¿Cómo sabes esto? Porque me pidió que le ayudara. Quería que corroborara algunas de sus mentiras, que testificara que te había visto actuar de manera inestable. ¿Y aceptaste? No. Me negué. Y eso fue lo que terminó nuestra relación. Claudia colocó una memoria USB sobre la mesa. Aquí está todo. Copias de los documentos falsificados, grabaciones donde discute su estrategia, correos donde solicita testimonios falsos. ¿Por qué debería confiar en ti? No tienes por qué hacerlo. No te culparía si no lo hicieras. Pero la verdad es que estoy aterrorizada de lo que Ernesto podría hacerme si descubre que te he contado esto. He arriesgado mi carrera, posiblemente mi seguridad, para estar aquí hoy. Hay algo más que debería saber. Ernesto ha estado desviando dinero a una cuenta en Islas Caimán durante los últimos 3 años. Y el origen de ese dinero podría no ser legítimo. Ha estado prestando servicios legales especiales a clientes que pagan en efectivo. Servicios que no siempre aparecen en los libros del bufete. Después, en el despacho de Martín, revisaron meticulosamente cada archivo en la memoria USB, confirmando que Ernesto había elaborado un caso falso contra Elena. Prepararon copias certificadas de todos los documentos y decidieron informar discretamente al colegio de abogados sobre las actividades potencialmente ilegales de Ernesto. Intenta descansar, aconsejó Martín. Mañana será un día intenso, pero estaremos preparados. Esa noche, Elena durmió mejor de lo que lo había hecho en meses, con la certeza de que, independientemente del resultado, había hecho todo lo posible para proteger su futuro y el de su hija. La mañana de la audiencia amaneció clara y fresca en Ciudad de México. Elena se vistió cuidadosamente, eligiendo un traje maternal formal pero sobrio, en un tono azul marino que transmitía profesionalismo y serenidad. Martín pasó a recogerla temprano, acompañado por uno de sus asociados. Durante el trayecto, repasaron brevemente la estrategia, dejarían que Ernesto y su abogado presentaran su caso primero, permitiéndoles potencialmente incurrir en perjurio antes de revelar la información proporcionada por Claudia. En los juzgados, Elena vio a Ernesto por primera vez desde el incidente en el apartamento. Estaba acompañado por un abogado que ella no conocía, un hombre mayor con expresión severa. El juez Velasco,
un hombre de unos 60 años, de cabello cano y rostro severo pero justo, entró en la sala. Tras los procedimientos iniciales, el juez miró a ambas partes. Esta es una sala de justicia, no un campo de batalla para venganzas personales. Espero que ambas partes se comporten con el decoro y la honestidad que esta institución merece. El abogado de Ernesto, presentado como Méndez, comenzó pintando una imagen de Ernesto como un esposo dedicado y un profesional respetado, que cometió un error de juicio con Claudia, pero que estaba preocupado por el bienestar de su hija. Describió a Elena como emocionalmente inestable e inadecuada para ser madre. Martín, en su turno, desmontó cada afirmación. Presentó las evaluaciones psicológicas que confirmaban la estabilidad emocional de Elena, testimonios de colegas y mencionó la cuenta en Islas Caimán que Ernesto había ocultado. El abogado de Ernesto entonces presentó una serie de testigos cuyas declaraciones claramente habían sido ensayadas, además de documentos incluyendo un supuesto informe psicológico cuestionando la estabilidad emocional de Elena. Tras esta presentación, Martín pidió la palabra. Su señoría, antes de proceder, hay un asunto grave que debe ser tratado. Tenemos evidencia de que el licenciado Domínguez y su representante legal han presentado testimonios y documentos falsificados, constituyendo un fraude procesal. El juez Velasco examinó los documentos proporcionados por Claudia. Su rostro mostraba ira contenida cuando levantó la vista. Licenciado Méndez, licenciado Domínguez, quieren explicar por qué hay correos electrónicos, mensajes y grabaciones que parecen mostrar una conspiración deliberada para presentar evidencia falsificada ante este tribunal. El abogado de Ernesto parecía genuinamente sorprendido. Su señoría, yo, no estaba al tanto, esto es una fabricación, interrumpió Ernesto, levantándose. Esos documentos son falsos, creados por mi esposa para perjudicarme. Siéntese, licenciado Domínguez. Le recuerdo que está bajo juramento y que el perjurio es un delito grave. Claudia fue llamada a testificar y confirmó la autenticidad de los documentos, explicando cómo Ernesto había planeado meticulosamente desacreditar a Elena. Me pidió que mintiera, que dijera que había presenciado comportamientos inestables de la señora Vega, cuando la verdad es que nunca la vi actuar de manera que no fuera completamente digna y controlada. Tras escuchar todos los testimonios, el juez Velasco tomó su decisión. En el asunto de la custodia, otorgó a la señora Elena Vega la custodia exclusiva de la niña por nacer, con derecho a visitas supervisadas para el padre. En cuanto a la división de bienes, ordenó la congelación inmediata de todos los activos, incluida la cuenta en Islas Caimán. También ordenó al licenciado Domínguez pagar una pensión alimenticia provisional equivalente al 35% de sus ingresos comprobables. Adicionalmente, estoy refiriendo este caso al Colegio de Abogados y a la Fiscalía para que investiguen posibles violaciones éticas y legales por parte del licenciado Domínguez. También extiendo la orden de restricción vigente por 6 meses más. La victoria de Elena fue completa, pero en lugar de alegría, sintió un profundo alivio mezclado con tristeza por lo que podría haber sido. 3 meses después de la audiencia que había cambiado su vida, Elena se encontraba en la sala de partos del Hospital Ángeles de Ciudad de México, enfrentando el desafío más grande y hermoso de su vida: traer a Valentina al mundo. Uno más, Elena, ya casi está aquí, le animaba la doctora Ortiz, su obstetra, con voz firme pero alentadora. Un último esfuerzo. Elena, exhausta tras horas de trabajo de parto, reunió sus últimas fuerzas y empujó con determinación. Un llanto agudo y poderoso llenó la habitación, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un pequeño bulto rosado fue colocado sobre su pecho. «Es perfecta», susurró Lucía, quien había estado a su lado durante todo el proceso como su acompañante de parto. «Mírala, Elena, es preciosa». A través de las lágrimas de agotamiento y felicidad, Elena contempló por primera vez el rostro de su hija. Pequeña, arrugada, con una mata de cabello oscuro y unos pulmones claramente saludables a juzgar por la intensidad de su llanto. Valentina Vega había llegado al mundo con la misma fuerza y determinación que su madre había demostrado durante los últimos meses. «Hola, mi amor», susurró Elena, acariciando suavemente la mejilla de su hija. «Te he esperado tanto tiempo».
El llanto de Valentina se calmó al escuchar la voz de su madre, como si la reconociera de todas esas conversaciones que habían tenido cuando aún estaba en su vientre. Sus ojos, aunque aún no podían enfocar bien, parecieron buscar la fuente de esa voz familiar. Los siguientes minutos transcurrieron en un borrón de actividad, los médicos realizando los primeros chequeos de Valentina, las enfermeras ayudando a Elena a establecer el primer contacto piel con piel, Lucía tomando fotografías discretamente para capturar ese momento tan especial. Fue solo una hora después, cuando Elena ya estaba instalada en una habitación privada con Valentina durmiendo pacíficamente en sus brazos, que la realidad de su situación volvió a su mente. En ese momento de perfecta calma, recordó que no había enviado la notificación acordada al abogado de Ernesto sobre el nacimiento de la niña. Como parte del acuerdo establecido tras la audiencia, Elena debía informar al representante legal de Ernesto cuando el bebé naciera. Aunque las visitas supervisadas no comenzarían hasta que Valentina tuviera al menos un mes y solo si Ernesto cumplía con las evaluaciones psicológicas ordenadas por el juez, el acuerdo estipulaba que debía ser notificado del nacimiento. Lucía llamó suavemente, ¿podrías enviar un mensaje a Martín? Necesito que notifique al abogado de Ernesto sobre el nacimiento de Valentina. Lucía, quien estaba organizando los regalos y flores que habían comenzado a llegar, la miró con curiosidad. ¿Estás segura? Podrías esperar un día o dos, darte tiempo para adaptarte. Elena negó con la cabeza. El acuerdo es claro, y no quiero darle a Ernesto ninguna excusa para acusarme de obstaculizar su relación con Valentina. Además, se detuvo, mirando a su hija dormida antes de continuar. A pesar de todo, es su padre. Tiene derecho a saber que ha nacido. Lucía sintió, admirando una vez más la integridad de su amiga. Después de todo lo que Ernesto le había hecho, Elena seguía comprometida con hacer lo correcto, no por él, sino por el bienestar de su hija. El mensaje fue enviado, y Elena intentó no pensar demasiado en cómo reaccionaría Ernesto. En las semanas posteriores a la audiencia, había mantenido un perfil bajo, comunicándose exclusivamente a través de su nuevo abogado. El licenciado Méndez había abandonado el caso tras los eventos en el juzgado. Según Martín, Ernesto estaba enfrentando investigaciones tanto del Colegio de Abogados como de la Fiscalía, y había sido apartado temporalmente de algunos de sus casos más importantes en el bufete. Intenta descansar, aconsejó Lucía, acomodando las almohadas detrás de Elena. Las próximas horas serán importantes para que te recuperes. Elena asintió, aunque sabía que sería difícil dormir. No solo por la emoción natural de tener finalmente a Valentina en sus brazos, sino también por la ansiedad subyacente sobre cómo sería su vida a partir de ahora, cómo manejaría la maternidad en solitario. Y cómo sería la relación de Valentina con su padre. Los días siguientes en el hospital transcurrieron en una neblina de agotamiento y felicidad. Elena aprendió a amamantar, a cambiar pañales, a interpretar los diferentes llantos de Valentina, todo bajo la guía paciente del personal del hospital y el apoyo constante de Lucía, quien prácticamente se había mudado a la habitación del hospital. Otras visitas llegaron, la doctora Gómez con un hermoso móvil para la cuna, algunos colegas de la clínica donde Elena había retomado su trabajo, e incluso Luis Arteaga, el antiguo jefe de Ernesto, quien apareció brevemente con un ramo de flores y felicitaciones algo incómodas pero sinceras. Es una niña preciosa, comentó Luis, manteniendo una distancia respetuosa. Se parece mucho a ti, gracias a Dios. El comentario hizo sonreír a Elena, consciente de la complejidad de la situación para alguien que había sido mentor tanto de ella como de Ernesto. Gracias por venir, Luis, dijo sinceramente. Significa mucho. Todos en el bufete te mandan sus mejores deseos, añadió Luis antes de marcharse. Y, lamento cómo terminaron las cosas, Elena. Ernesto tenía tanto potencial. Dejó la frase en el aire, como si él mismo estuviera aún procesando la caída en desgracia de su protegido. Pero hubo una visita que nunca llegó, la de Ernesto. A pesar de haber sido notificado, no intentó ver a su hija durante esos primeros días. Elena no sabía si sentirse aliviada o preocupada por esta ausencia. Por un lado, le daba tiempo para adaptarse a su nueva realidad sin la tensión adicional de enfrentar a su ex esposo. Por otro,
Se preguntaba si esta falta de interés inicial era un presagio de cómo sería la relación de Ernesto con Valentina en el futuro. Finalmente, el día del alta llegó. El departamento había sido cuidadosamente preparado para la llegada de Valentina, con la habitación que Elena había decorado con tanto amor finalmente ocupada por su pequeña dueña. Lucía se había encargado de organizar todo, la nevera estaba llena, las comidas para las próximas semanas preparadas y congeladas, y un sistema de visitas coordinado entre amigos para asegurarse de que Elena tuviera ayuda durante los primeros días. ¿Has pensado en todo?, agradeció Elena mientras colocaba a Valentina, profundamente dormida, en su cuna por primera vez. No sé qué habría hecho sin ti. Para eso están las amigas, respondió Lucía con una sonrisa. Además, ser la tía honoraria de esta preciosidad tiene sus responsabilidades. Las primeras semanas de Valentina en casa establecieron un nuevo ritmo en la vida de Elena. Los días se medían en tomas de leche, siestas, cambios de pañal y esos momentos mágicos cuando Valentina parecía observar el mundo con una curiosidad que Elena encontraba fascinante. Las noches eran un desafío, con despertares constantes y sesiones de amamantamiento que dejaban a Elena exhausta pero extrañamente satisfecha. Fue durante una de estas noches, cuando Valentina tenía exactamente 3 semanas, que el teléfono de Elena sonó a las 2 de la madrugada. Medio dormida, contestó sin mirar quién llamaba, asumiendo que sería Lucía, quien a veces la llamaba a horas extrañas para asegurarse de que todo estaba bien. «Hola», murmuró, intentando no despertar a Valentina, que finalmente se había quedado dormida después de una hora de llanto. Silencio al otro lado de la línea, y luego, una voz que no había escuchado en meses. Elena, la voz de Ernesto sonaba diferente, más suave, casi vulnerable. «Yo, no sé por qué estoy llamando». Elena se incorporó en la cama, súbitamente alerta. «Ernesto», respondió con cautela. «¿Está todo bien? ¿Ha pasado algo?». Una risa amarga al otro lado de la línea. «Esa es la cuestión, ¿no?». «Nada está bien», respondió él. «Mi carrera está en ruinas, mi reputación destruida, y tengo una hija a la que ni siquiera conozco». Elena guardó silencio, insegura de cómo responder. Parte de ella quería simplemente colgar, protegerse a sí misma y a Valentina de lo que claramente era una llamada hecha bajo la influencia del alcohol, a juzgar por el ligero arrastrar de palabras. Pero otra parte, la psicóloga en ella, reconocía que este podría ser un momento importante para Ernesto, un punto de inflexión potencial. «Ernesto, son las 2 de la mañana», dijo finalmente, manteniendo su voz neutra. «¿Por qué no hablamos mañana, cuando estés más claro?». «Porque mañana volveré a ser el mismo cobarde de siempre», respondió él con una honestidad que la sorprendió. «Mañana volveré a convencerme de que todo esto es tu culpa, de que tú me arruinaste, de que si no hubieras quedado embarazada». «Detente», interrumpió Elena firmemente. «No voy a permitir que culpes a nuestra hija de tus decisiones, Ernesto. Tú elegiste ser infiel, tú elegiste mentir, tú elegiste fabricar evidencia para un tribunal. Tú, no Valentina, no yo». Un largo silencio siguió a sus palabras. Por un momento, Elena pensó que había colgado, pero entonces lo escuchó, un sollozo ahogado, el sonido de un hombre finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones. «Lo sé», admitió Ernesto, su voz quebrada. «Lo sé, y eso es lo peor de todo. No puedo seguir mintiéndome a mí mismo. Lo arruiné todo, Elena. Todo». Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Había imaginado muchas veces una conversación así, Ernesto finalmente reconociendo el daño que había causado. En sus fantasías, sentía satisfacción, incluso una sensación de triunfo. Pero ahora, escuchando la genuina desolación en la voz del hombre que una vez había amado, solo sentía una profunda tristeza por todo lo que habían perdido. «¿Por qué me llamas realmente, Ernesto?», preguntó suavemente. «¿Qué es lo que buscas?». Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Ernesto finalmente respondió, su voz había recuperado algo de la compostura. «Quiero conocerla», dijo simplemente. «A Valentina. Sé que no tengo derecho a pedirlo,
sé que las condiciones de la custodia establecen que debo completar la evaluación psicológica y la terapia primero, pero ella ya tiene 3 semanas, ¿y yo? Dejó la frase sin terminar, pero Elena comprendió. A pesar de todo, Ernesto sentía la llamada de la paternidad, el deseo de conocer a su hija. Ernesto, las condiciones establecidas por el juez no son caprichos, explicó Elena, intentando mantener un tono profesional. Están diseñadas para proteger a Valentina y asegurar que cuando la conozcas, estés en condiciones de ser el padre que ella merece. Lo sé, respondió él con frustración. Y he comenzado la terapia, Elena. 2 veces por semana. Y la evaluación psicológica está programada para la próxima semana. Estoy haciendo todo lo que se me pidió. Esta información sorprendió a Elena. Martín no le había mencionado que Ernesto estuviera cumpliendo con las condiciones impuestas, aunque quizás era demasiado reciente para que se reflejara en los informes oficiales. Eso es, bueno, Ernesto, dijo sinceramente. Me alegra que estés tomando estos pasos. No lo hago solo por las visitas, aclaró él. Lo hago porque necesito entender cómo pude convertirme en alguien capaz de hacerte tanto daño, de arriesgar a nuestra hija por mi propio ego. Elena sintió una punzada de empatía. A pesar de todo el dolor que Ernesto le había causado, reconocía la dificultad de ese proceso de autorreflexión, especialmente para alguien que siempre se había visto a sí mismo como el héroe de su propia historia. La terapia ayudará, ofreció. Y cuando hayas avanzado lo suficiente, cuando el terapeuta y el juez consideren que estás listo, podrás conocer a Valentina. Te lo prometo. ¿Cómo es ella?, preguntó Ernesto, su voz suavizándose. ¿A quién se parece? Elena miró hacia la cuna donde Valentina dormía pacíficamente, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Tiene tu nariz, respondió con una pequeña sonrisa. Y creo que también tu temperamento. Es determinada, hace saber exactamente lo que quiere desde el primer momento. Escuchó algo que sonaba casi como una risa al otro lado de la línea. Pobre de ti, comentó Ernesto. Un mini yo con tu inteligencia suena como una combinación peligrosa. Por un momento, fue casi como antes, esa complicidad que habían compartido durante años. Pero ambos sabían que esos tiempos habían quedado atrás, irreversiblemente alterados por las decisiones que habían tomado. Ernesto, dijo Elena después de un momento, es tarde, y Valentina podría despertar en cualquier momento para comer. ¿Deberíamos? Sí, por supuesto, interrumpió él rápidamente. Lo siento por llamar a esta hora. Yo solo, necesitaba escuchar tu voz, saber que ambas están bien. Estamos bien, aseguró Elena. Y me alegra que estés buscando ayuda, Ernesto. De verdad. Después de colgar, Elena permaneció despierta por un largo tiempo, contemplando a su hija y reflexionando sobre la llamada. Una parte de ella quería creer que Ernesto realmente estaba cambiando, que la terapia y la pérdida de todo lo que valoraba lo estaban llevando a un proceso genuino de transformación. Otra parte, más cautelosa, recordaba las manipulaciones pasadas y se preguntaba si esta aparente vulnerabilidad no sería solo otra táctica. Decidió no compartir la llamada con nadie aún, ni siquiera con Lucía o Martín. Necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y determinar si realmente representaba un punto de inflexión en su complicada relación con Ernesto o solo otro capítulo en su historia de manipulación. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. Elena gradualmente estableció una rutina con Valentina, aprendiendo a equilibrar las demandas de la maternidad con su trabajo a tiempo parcial, que había comenzado a realizar desde casa gracias a la flexibilidad de la doctora Gómez. Los informes de la terapia de Ernesto, que ahora recibía regularmente a través de Martín, mostraban un progreso constante aunque lento. Su terapeuta señalaba una disposición genuina hacia el cambio, aunque también advertía sobre patrones arraigados de comportamiento manipulador y narcisista que requerirían trabajo a largo plazo. Cuando Valentina cumplió 6 semanas, la evaluación psicológica de Ernesto finalmente llegó al juzgado. El informe, según explicó Martín durante una visita a Elena, era cautelosamente optimista.
El psiquiatra considera que Ernesto está haciendo avances significativos en reconocer los patrones destructivos de su comportamiento, explicó Martín mientras tomaba el té que Elena le había ofrecido. Sin embargo, también señala que aún muestra dificultades para aceptar completamente la responsabilidad de sus acciones sin buscar justificaciones externas. Eso suena a Ernesto, comentó Elena con una media sonrisa triste. Siempre fue más fácil para él encontrar culpables fuera que mirar sus propias acciones. Exactamente, asintió Martín. Sin embargo, el psiquiatra recomienda una primera visita supervisada como parte del proceso terapéutico, con ciertas condiciones estrictas. Elena dejó su taza sobre la mesa, procesando esta noticia. A pesar de haber sabido que este momento llegaría eventualmente, sentía una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, creía firmemente que Valentina tenía derecho a conocer a su padre. Por otro, la idea de ver a Ernesto de nuevo, de permitirle entrar aunque fuera mínimamente en el mundo seguro que había creado para su hija, le provocaba una ansiedad que no había anticipado. ¿Qué condiciones?, preguntó finalmente. La visita sería aquí, en tu hogar, explicó Martín. Estaría presente un supervisor designado por el juzgado, alguien con formación en psicología infantil y mediación familiar. La duración inicial sería de solo 1 hora, y tú tendrías derecho a estar presente todo el tiempo. Elena asintió, considerando estos términos. Parecían razonables y diseñados principalmente para proteger a Valentina. ¿Y si algo sale mal?, preguntó, dando voz a su mayor temor. Si Ernesto pierde el control o intenta manipular la situación de alguna manera. El supervisor tiene autoridad para terminar la visita inmediatamente si observa cualquier comportamiento preocupante, aseguró Martín. Y recuerda que la orden de restricción sigue vigente para cualquier interacción contigo fuera del contexto específico de estas visitas supervisadas. Elena miró hacia la habitación de Valentina, donde la pequeña dormía su siesta de la tarde. Durante estas 6 semanas, había llegado a conocer cada expresión de su rostro, cada tono de su llanto, cada pequeño gesto que hacía cuando soñaba. Era su mundo entero, y la idea de exponerla a la inestabilidad que Ernesto había demostrado le aterrorizaba. Pero también sabía que no podía protegerla para siempre, y que privarla de la oportunidad de conocer a su padre, especialmente uno que parecía estar haciendo esfuerzos genuinos por cambiar, podría causarle un daño diferente a largo plazo. De acuerdo, dijo finalmente. Pero quiero revisar el perfil del supervisor antes de confirmar, y quiero reglas muy claras establecidas para Ernesto antes de la visita. Martín sonrió, claramente aliviado por su decisión. Por supuesto, asintió. Redactaré un acuerdo detallado que Ernesto deberá firmar, estableciendo las expectativas de comportamiento y las consecuencias de no cumplirlas. Y te enviaré el currículum completo del supervisor propuesto para tu aprobación. Después de que Martín se marchara, Elena pasó largo tiempo junto a la cuna de Valentina, observándola dormir. Tu papá quiere conocerte, pequeña, susurró, acariciando suavemente la mejilla de su hija. Y a pesar de todo, creo que es lo correcto dejarlo intentarlo. Solo espero estar tomando la decisión correcta para ti. La primera visita se programó para la semana siguiente. El supervisor designado, la doctora Ramírez, una psicóloga especializada en conflictos familiares con más de 20 años de experiencia, se reunió con Elena el día anterior para preparar el espacio y establecer las expectativas. El objetivo principal es permitir que el padre comience a establecer una conexión con su hija en un entorno seguro, explicó la doctora Ramírez con voz serena y profesional. No esperamos milagros en la primera visita, de hecho, los bebés de esta edad suelen ser cautelosos con extraños, así que es normal si Valentina muestra signos de incomodidad. Elena asintió, agradeciendo el enfoque pragmático de la doctora. ¿Y si Ernesto intenta discutir nuestra relación o el divorcio?, preguntó, expresando una de sus principales preocupaciones. Está explícitamente prohibido en el acuerdo que firmó, aseguró la doctora Ramírez. La visita se centra exclusivamente en Valentina. Cualquier intento de abordar otros temas resultará en la terminación inmediata de la visita y podría afectar la programación de futuras visitas.
Esta garantía alivió parte de la ansiedad de Elena. El acuerdo que Ernesto había firmado, redactado cuidadosamente por Martín, era exhaustivo y no dejaba espacio para interpretaciones. Cualquier comportamiento inapropiado tendría consecuencias claras y significativas. Esa noche, después de que Valentina finalmente se durmiera, Elena preparó meticulosamente el espacio para la visita del día siguiente. Eligió una zona del living con buena iluminación natural, colocó algunas fotos recientes de Valentina para que Ernesto pudiera verlas, y se aseguró de tener todo lo necesario para atender las necesidades de la bebé durante la visita. También eligió cuidadosamente su propia ropa, algo profesional pero cómodo, que le diera confianza sin parecer que estaba intentando impresionar a nadie. Cuando finalmente se fue a dormir, sus pensamientos eran un torbellino de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si Ernesto no había cambiado realmente? ¿Qué pasaría si Valentina lloraba durante toda la visita? ¿Qué pasaría si, a pesar de todas las precauciones, esta primera reunión terminaba siendo traumática para todos los involucrados? Con estos pensamientos, cayó en un sueño inquieto, despertándose varias veces durante la noche para comprobar que Valentina estaba bien, como si subconscientemente temiera que la mera idea de la visita de Ernesto pudiera afectarla de alguna manera. La mañana llegó demasiado rápido. Después de alimentar y vestir a Valentina con un pequeño conjunto que Elena había elegido especialmente para la ocasión, no demasiado formal, pero tampoco casual, algo que reflejara el cuidado que ponía en su hija sin parecer que estaba intentando impresionar, esperó la llegada de la doctora Ramírez, quien había acordado llegar media hora antes que Ernesto para repasar los últimos detalles. A las 10 en punto, el timbre sonó. Elena respiró profundamente, ajustó a Valentina en sus brazos y abrió la puerta. La doctora Ramírez entró con una sonrisa profesional, seguida por un hombre que Elena apenas reconoció como su exmarido. Ernesto había perdido peso, su rostro mostraba signos de noche sin dormir, y su habitual confianza arrogante había sido reemplazada por una cautela casi tímida. Vestía de manera casual pero pulcra, muy diferente a los trajes perfectamente cortados que solía preferir. «Buenos días, Elena», saludó la doctora Ramírez. «¿Estamos todos listos?». Elena asintió, incapaz de encontrar palabras mientras su mirada se cruzaba brevemente con la de Ernesto. Por un momento, vio en sus ojos algo que no esperaba, miedo, vulnerabilidad genuina, y lo que parecía ser un profundo arrepentimiento. «Sí, estamos listas», respondió finalmente, dirigiendo su atención de vuelta a la doctora. «Pasemos al living, he preparado un espacio allí». Ernesto la siguió en silencio, sus ojos fijos en el pequeño bulto que Elena llevaba en brazos. Cuando llegaron al área designada, la doctora Ramírez tomó asiento en un lugar que le permitía observar toda la interacción, mientras Elena se sentó en el sofá, acomodando a Valentina para que estuviera cómoda pero también visible. «Puedes sentarte, Ernesto», indicó la doctora, señalando un sillón cercano al sofá pero no demasiado próximo. Ernesto obedeció mecánicamente, sus ojos nunca dejando a la pequeña que ahora lo miraba con curiosidad desde los brazos de su madre. «Esa es», comenzó, su voz quebrándose ligeramente. «Esa es Valentina». No era una pregunta, sino una afirmación cargada de emociones que Elena no podía descifrar completamente. ¿Asombro? ¿Arrepentimiento? ¿Quizás incluso amor? Fuera lo que fuese, era la reacción más genuina que había visto en Ernesto en mucho tiempo. «Sí», confirmó Elena, ajustando ligeramente a la bebé para que pudiera verla mejor. «Valentina, él es tu papá». La pequeña, como si entendiera la importancia del momento, fijó sus ojos oscuros en Ernesto con una intensidad sorprendente para alguien de su edad. Por un instante, el parecido entre padre e hija fue tan evidente que Elena sintió un nudo en la garganta. «Es hermosa», murmuró Ernesto, su voz apenas audible. «Se parece a ti». «Tiene tus ojos», respondió Elena automáticamente. «Y definitivamente tu temperamento». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Ernesto ante este comentario, la primera que Elena había visto desde que entró. «¿Puedo?», comenzó, mirando a la doctora Ramírez antes de continuar. «¿Puedo acercarme más?». La doctora miró a Elena, dejando la decisión en sus manos.
Después de un momento de duda, Elena asintió. «Puedes sentarte aquí», dijo, indicando un espacio en el sofá, lo suficientemente cerca para ver mejor a Valentina pero manteniendo una distancia respetuosa. Ernesto se movió con cautela, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper la frágil paz del momento. Cuando se sentó, Valentina lo estudió con renovado interés, sus pequeñas cejas frunciéndose en una expresión de concentración que Elena reconocía como el preludio a un posible llanto. «Está evaluándote», explicó Elena con una pequeña sonrisa. «Decide si le agradas o no». «Espero aprobar», murmuró Ernesto, y en su voz había una vulnerabilidad que Elena nunca había escuchado antes. «Hola, Valentina. Soy tu papá». Para sorpresa de todos, Valentina respondió con un pequeño gorjeo, extendiendo una de sus manitas hacia Ernesto. «¿Le gustas?», tradució Elena, el nudo en su garganta haciéndose más grande. «Eso es raro, normalmente es bastante selectiva con los extraños». «No soy un extraño», dijo Ernesto suavemente. «Soy su padre». Había en esas palabras una mezcla de orgullo y tristeza que tocó algo profundo en Elena. Por primera vez desde la traición, sintió una punzada de empatía genuina por Ernesto. Había perdido tantos momentos importantes, tantas primeras veces que nunca recuperaría. «¿Puedo tocarla?», preguntó Ernesto, mirando alternativamente a Elena y a la doctora Ramírez. La doctora asintió alentadoramente, y Elena, tras un momento de duda, hizo lo mismo. Con una delicadeza que contrastaba con su habitual seguridad, Ernesto extendió una mano y tocó suavemente la pequeña mano de Valentina. La bebé inmediatamente agarró su dedo con sorprendente fuerza, provocando una expresión de asombro en el rostro de su padre. «Es fuerte», comentó con una sonrisa temblorosa. «Como su padre», respondió Elena antes de poder detenerse. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese breve momento, ambos recordaron lo que una vez habían sido, dos personas que se amaban, que habían planeado una vida juntos. Que habían creado esta pequeña vida que ahora sostenían entre ambos. El resto de la visita transcurrió en una extraña combinación de momentos incómodos y destellos de normalidad. Ernesto preguntó sobre el desarrollo de Valentina, escuchando atentamente mientras Elena le contaba sobre sus rutinas, sus preferencias, sus pequeños logros. La doctora Ramírez observaba en silencio, tomando notas ocasionales pero principalmente permitiendo que la interacción fluyera naturalmente. Hacia el final de la hora, Valentina comenzó a mostrar signos de hambre y cansancio, su rostro enrojeciéndose en preparación para lo que Elena reconocía como el comienzo de un llanto vigoroso. «Creo que está cansada», dijo Elena, meciéndola suavemente. «Y probablemente hambrienta también». Ernesto asintió, comprendiendo que la visita había llegado a su fin natural. «Gracias», dijo simplemente, mirando a Elena con una expresión que ella no podía descifrar completamente. «Por dejarme conocerla, por darle mi nombre a pesar de todo». Elena no había esperado esto. En todos los escenarios que había imaginado para esta primera visita, un Ernesto agradecido y humilde no había sido una de las posibilidades que había considerado. «Es tu hija también», respondió finalmente. «Merece conocerte, saber de dónde viene». La doctora Ramírez, notando que la conversación comenzaba a moverse hacia territorio más personal, intervino suavemente. «Creo que ha sido una primera visita muy positiva», comentó con una sonrisa profesional. «Ernesto, es hora de irnos. Podemos discutir la próxima visita una vez que haya presentado mi informe al juzgado». Ernesto asintió, levantándose del sofá con visible reluctancia. Miró una última vez a Valentina, quien ahora había comenzado a lloriquear suavemente. «Adiós, pequeña», murmuró. «Papá volverá pronto». Con eso, siguió a la doctora Ramírez hacia la puerta. Justo antes de salir, se volvió hacia Elena. «Gracias nuevamente», dijo, su voz cargada de emoción contenida. «Sé que no lo merezco, después de todo lo que hice, pero significa mucho para mí». Y con eso, se marchó, dejando a Elena con una mezcla confusa de emociones, alivio porque la visita había transcurrido sin incidentes, tristeza por lo que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Y una inesperada esperanza de que quizás,
Solo quizás, Ernesto realmente estaba cambiando para mejor. Mientras alimentaba a Valentina poco después, Elena se permitió reflexionar sobre lo ocurrido. La visita había sido muy diferente a lo que había temido. No hubo manipulación, no hubo intentos de discutir su relación pasada, no hubo signos de la arrogancia y el control que habían caracterizado a Ernesto durante tanto tiempo. En su lugar, había visto a un hombre genuinamente conmovido por el encuentro con su hija, un hombre que parecía estar reconociendo, quizás por primera vez, el verdadero impacto de sus acciones. Quizás, pensó Elena mientras observaba a Valentina succionar ávidamente, hay esperanza después de todo. No para nosotros, ese puente ya está quemado, pero quizás para ti y tu padre. Los días siguientes trajeron una serie de reflexiones y conversaciones. Lucía, quien llamó esa misma tarde para saber cómo había ido la visita, escuchó el relato de Elena con evidente escepticismo. Ten cuidado, advirtió. Ernesto siempre ha sido un maestro de la manipulación. Esta podría ser solo otra táctica para ganarse tu confianza nuevamente. Lo sé, aseguró Elena. Y créeme, no estoy cayendo en ninguna fantasía de reconciliación. Ese barco zarpó hace mucho tiempo. Pero por el bien de Valentina, espero que su cambio sea genuino. El informe oficial de la doctora Ramírez llegó una semana después, a través de Martín. Era cautelosamente optimista, destacando la interacción apropiada y respetuosa de Ernesto y su evidente conexión emocional con la menor. La doctora recomendaba continuar con las visitas supervisadas, sugiriendo aumentar gradualmente su duración si las próximas sesiones resultaban igualmente positivas. Con esta recomendación, se estableció un calendario de visitas quincenales, siempre supervisadas por la doctora Ramírez y siempre en el hogar de Elena. A medida que pasaban las semanas, Ernesto y Valentina comenzaron a desarrollar una relación propia. La pequeña, ahora más consciente de su entorno, comenzó a reconocerlo, sonriendo cuando lo veía y mostrando signos de anticipación positiva antes de sus visitas. Para Elena, observar esta evolución era agridulce. Por un lado, se alegraba genuinamente de que su hija pudiera tener una relación positiva con su padre. Por otro, cada interacción exitosa entre Ernesto y Valentina era un doloroso recordatorio de lo que podrían haber sido como familia si las circunstancias hubieran sido diferentes. Fue durante la sexta visita, cuando Valentina ya tenía casi 4 meses, que Ernesto finalmente abordó el pasado. La pequeña se había quedado dormida en sus brazos mientras él le cantaba suavemente una canción de cuna, una escena tan íntima y tierna que Elena había tenido que luchar contra un nudo en la garganta. «Quiero hablar contigo», dijo Ernesto en voz baja, una vez que Elena hubo colocado a Valentina en su Moisés para que continuara su siesta. «Después de que se vaya la doctora Ramírez, si es posible». Elena lo miró con sorpresa y cautela. Las reglas establecían claramente que cualquier conversación personal estaba prohibida durante las visitas, y hasta ese momento, Ernesto las había respetado escrupulosamente. «No creo que sea buena idea», respondió, lanzando una mirada hacia la doctora, quien observaba la interacción con atención profesional. «Por favor», insistió Ernesto, su voz libre de la manipulación que una vez había sido su sello. «Solo unos minutos. Hay cosas que necesito decirte, cosas que he estado trabajando en terapia». La doctora Ramírez, notando la tensión, intervino suavemente. «Ernesto, recuerda que las visitas son exclusivamente para interactuar con Valentina», recordó con firmeza pero amabilidad. «Cualquier conversación personal debe ser coordinada a través de los abogados». Ernesto asintió, aceptando la corrección sin la defensividad que una vez lo habría caracterizado. «Lo entiendo», respondió. «Solo pensé, bueno, no importa. Respeto las reglas». El resto de la visita transcurrió sin incidentes, pero Elena notó que Ernesto parecía distraído, como si estuviera reuniendo valor para algo importante. Cuando la doctora Ramírez finalmente anunció que la hora había terminado, Ernesto se despidió de Valentina con la ternura habitual, besando suavemente su frente antes de dirigirse hacia la puerta. En el umbral, sin embargo, se detuvo y se volvió hacia Elena. «He escrito algo para ti», dijo, sacando un sobre de su chaqueta. «Mi terapeuta sugirió que podría ser terapéutico, tanto para mí como potencialmente para ti».
No espero una respuesta, ni siquiera que lo leas si no quieres. Solo, pensé que merecías escuchar estas cosas. Le extendió el sobre, que Elena tomó tras un momento de duda. Gracias por seguir dándome la oportunidad de ser parte de la vida de Valentina, añadió antes de marcharse. Significa más de lo que puedo expresar. Después de que se marcharan, Elena contempló el sobre durante largo tiempo antes de finalmente abrirlo. Dentro había varias páginas escritas a mano, la letra de Ernesto inconfundible aunque menos precisa de lo habitual, como si hubiera estado escribiendo con manos temblorosas. Querida Elena, comenzaba la carta. He intentado escribir esta carta docenas de veces en los últimos meses, pero nunca encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo expresar el arrepentimiento por acciones que han causado un daño tan profundo? ¿Cómo pedir perdón cuando sé que no lo merezco? Pero mi terapeuta insiste en que necesito intentarlo, no para obtener tu perdón, sino como parte de mi propio proceso de aceptar la responsabilidad completa por mis acciones. Primero, quiero que sepas que asumo plena responsabilidad por la destrucción de nuestro matrimonio y por el dolor que te causé. Mi infidelidad, mis mentiras, mi comportamiento manipulador durante el divorcio, todo fue resultado de mis propias inseguridades y defectos de carácter, no de nada que tú hicieras o dejaras de hacer. Durante mucho tiempo, me engañé a mí mismo, justificando mis acciones, culpándote a ti, al estrés del trabajo, incluso a nuestro embarazo. Cualquier cosa menos mirarme al espejo y reconocer la verdad, que yo, y solo yo, arruiné lo mejor que jamás había tenido en mi vida. La terapia ha sido un proceso doloroso pero necesario. He tenido que confrontar partes de mí mismo que había enterrado profundamente, mi narcisismo, mi necesidad de control, mi incapacidad para aceptar mis propias vulnerabilidades. He tenido que reconocer patrones destructivos que se remontan a mi infancia, a la relación con mi propio padre, pero que nunca son excusas para el daño que causé. Ver a Valentina estas últimas semanas ha sido tanto un regalo como una dolorosa lección. Cada vez que sostengo a nuestra hija, cada vez que veo su pequeña sonrisa o siento su manita agarrando mi dedo, pienso en todo lo que casi perdí por mi arrogancia y egoísmo. Y pienso en ti, Elena, en tu increíble fortaleza y generosidad al permitirme ser parte de su vida a pesar de todo. No espero ni pido que me perdones. Lo que hice va más allá del simple perdón. Solo quiero que sepas que estoy intentando, realmente intentando, convertirme en el tipo de persona, el tipo de padre, que Valentina merece. No por mí, ni siquiera por ti, sino por ella. Mi carrera está en ruinas, mi reputación destruida, y lo merezco. He perdido amigos, clientes, el respeto de mis colegas. El Colegio de Abogados ha suspendido mi licencia por 1 año y la investigación fiscal sigue su curso. Pero ninguna de estas consecuencias se compara con el conocimiento de que casi perdí la oportunidad de conocer a mi hija, de ser parte de su vida. Si hay algo positivo en todo este desastre que creé, es que finalmente estoy enfrentando la verdad sobre mí mismo. Es un proceso doloroso, lleno de vergüenza y arrepentimiento, pero también de pequeños momentos de claridad y esperanza. No sé qué depara el futuro para nuestra inusual familia. No tengo derecho a pedir nada más de lo que ya tan generosamente me has concedido. Solo quiero que sepas que, sin importar lo que ocurra, estoy comprometido a ser el mejor padre posible para Valentina y a respetar los límites que has establecido. Gracias por leer esto, si has llegado hasta aquí. Y gracias, sobre todo, por darme la oportunidad de conocer a nuestra hija. Es más de lo que merezco, y lo aprecio más de lo que las palabras pueden expresar. Con sincero arrepentimiento y gratitud, Ernesto. Para cuando terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de algo más complejo, el reconocimiento de un ciclo de dolor que finalmente parecía estar llegando a su fin. La carta de Ernesto, sorprendentemente honesta y desprovista de la manipulación que una vez había sido su sello, sugería un nivel de introspección y arrepentimiento genuino que Elena no había creído posible. ¿Era esto prueba de un cambio real, o solo otra máscara más sofisticada? ¿Y importaba realmente, mientras su comportamiento hacia Valentina siguiera siendo positivo y respetuoso? Esa noche, después de que Valentina se durmiera, Elena se sentó en el pequeño escritorio de su habitación y comenzó a escribir su propia carta.
No estaba segura de si alguna vez se la entregaría a Ernesto, pero sentía la necesidad de poner en palabras sus propios pensamientos y sentimientos, de dar voz a las emociones complejas que la carta había despertado. Ernesto, escribió. He leído tu carta, y debo admitir que me ha afectado profundamente. No esperaba este nivel de honestidad y autorreflexión de tu parte, y una parte de mí aún duda si es genuino o solo otra estrategia. Supongo que solo el tiempo y tus acciones continuadas demostrarán la verdad. No puedo ofrecerte el perdón que buscas, al menos no todavía. El daño que causaste fue demasiado profundo, la traición demasiado completa. Quizás algún día, cuando el dolor haya cicatrizado más, pueda encontrar ese perdón en mi corazón. Por ahora, solo puedo ofrecerte lo que ya tienes, la oportunidad de ser parte de la vida de Valentina, de demostrar con acciones, no con palabras, el cambio que afirmas estar experimentando. Valentina merece un padre en su vida, un padre que la ame, la respete y le enseñe valores positivos. Si realmente estás comprometido a ser ese padre, entonces continuaré facilitando tu relación con ella, no por ti o por mí, sino por ella. El camino que tenemos por delante no será fácil. Tendremos que aprender a ser copadres efectivos a pesar de nuestro doloroso pasado. Tendremos que poner las necesidades de Valentina por encima de nuestros propios sentimientos complicados. Será un desafío constante, pero creo que vale la pena intentarlo. No sé si alguna vez te entregaré esta carta. Quizás sea suficiente haberla escrito, haber ordenado mis propios pensamientos y sentimientos. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, espero sinceramente que el cambio que describes sea real. No por mí, ni siquiera principalmente por ti, sino por Valentina, que merece lo mejor de ambos. Elena al terminar, dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su cajón. Quizás algún día se la entregaría a Ernesto, o quizás no. Por ahora, era suficiente haber dado voz a sus sentimientos, haber reconocido la posibilidad, por remota que fuera, de un futuro menos doloroso para todos los involucrados. Mientras se preparaba para dormir, Elena reflexionó sobre el extraño viaje que la había llevado hasta este punto. Desde la noche de la gala que había cambiado todo, pasando por la tumultuosa audiencia de divorcio, hasta el nacimiento de Valentina y ahora estos primeros pasos hacia una coparentalidad funcional. Había sido un camino lleno de dolor pero también de crecimiento y descubrimiento sobre su propia fuerza. El futuro seguía siendo incierto. No sabía si el aparente cambio de Ernesto sería permanente o si eventualmente volvería a sus viejos patrones. No sabía cómo afectaría a Valentina crecer entre dos hogares, con padres que una vez se habían amado profundamente pero que ahora debían reconstruir una relación basada únicamente en el bienestar de su hija. No sabía si algún día podría confiar nuevamente, no solo en Ernesto sino en cualquier hombre. Pero mientras escuchaba la respiración suave y regular de Valentina a través del monitor de bebé, Elena sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Habían sobrevivido a lo peor, y ahora, paso a paso, día a día, estaban construyendo algo nuevo de las cenizas de lo que una vez había sido. No era la vida que había soñado, pero era una vida llena de posibilidades, llena del amor incondicional que sentía por su hija y de la determinación de crear para ella el futuro más brillante posible. Y quizás, solo quizás, también había espacio para la redención en esa historia, para el tipo de crecimiento y transformación que Ernesto parecía estar experimentando. No por el bien de su matrimonio perdido, sino por el bien de la pequeña vida que habían creado juntos, una vida que merecía lo mejor de ambos. Con ese pensamiento reconfortante, Elena finalmente se durmió, soñando no con el pasado doloroso, sino con el futuro que ahora parecía posible, un futuro donde el perdón, sino el olvido, podría eventualmente encontrar su lugar, donde las heridas podrían sanar lo suficiente para permitir una nueva forma de familia, diferente pero potencialmente hermosa a su manera. ¿Qué te pareció esta intensa historia? Si te conmovió el viaje de Elena, desde el doloroso momento de la traición hasta su transformación en una madre fuerte y valiente, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ernesto realmente cambió? ¿Elena hizo lo correcto al permitirle ver a su hija? No olvides suscribirte al canal para más historias como esta, activar la campanita de notificaciones y darle un me gusta a este video.
Tu apoyo me motiva a seguir compartiendo estas emotivas narraciones que nos hacen reflexionar sobre las relaciones, la fortaleza interior y el verdadero significado del amor y el perdón.